Mi familia es originaria de Amacueca, y mi abuelo tenía un rancho en los límites del pueblo, en una zona boscosa. Solíamos ir los fines de semana de visita a su rancho, pues es un lugar muy agradable para pasar las vacaciones. Lo que más me gusta hacer en ese lugar es realizar senderismo por el bosque, pues en una zona rural siempre abundan las historias de terror. Recuerdo que mi abuelo solía contarnos algunas sobre aparecidos en los montes y mi historia favorita, una donde una bruja se le aparecía como una hermosa mujer, que le pedía ayuda, pues estaba perdida, pero cuando mi abuelo le veía los pies, estos eran parecidos a los de un pato. Mi abuelo hablaba mucho sobre esa bruja, decía que estos seres tenían el poder de crear alucinaciones para lograr que te perdieras y después robarte la vitalidad. Sinceramente, estas historias de terror me eran muy entretenidas, pero no le creía nada de lo que contaba, creía que mi abuelo al estar tanto tiempo alejado de la ciudad y la gente, inventaba estas historias para no aburrirse, pero tiempo después me arrepentiría por haber juzgado de esa manera a mi abuelo. Una tarde, caminaba con mis hermanos y unos primos, muy cerca de los límites de las tierras de mi abuelo. Antes, nunca vi que otras vivieran por la zona, pero durante ese paseo, notamos una cabaña. No le prestamos mucha atención en ese momento, solo se nos hizo curioso ver algo así, pues en esa zona no hay nada y por el tamaño de la construcción. No nos imaginamos que alguien viviera ahí. Seguimos caminando por el sendero, hasta llegar a un claro un poco escondido. Es un lugar extraño, algo así como un montículo en medio de una arboleda. Cuando éramos niños, solíamos jugar a que en ese lugar aterrizaban ovnis. Cuando entramos a la arboleda, un olor asqueroso nos recibió, el olor de cadáver en descomposición, y rápidamente notamos por qué olía así. Sobre el montículo estaban posados algunos cuerpos de animales, que debido a su estado de descomposición, no adivinábamos qué eran. Supongo que algunos eran aves, pues había muchas plumas negras regadas. Todos nos apretamos la nariz y aunque sentíamos repulsión, nos quedamos ahí mirando ese vertedero de cadáveres sin forma, y de un arbusto, junto a una piel, salió un enorme ganso negro, con los ojos rojos. Y le faltaban algunas plumas, se veía espantoso. El ave se abalanzó a atacarnos, lanzando unos horribles graznidos. De inmediato nos echamos para atrás y comenzamos a correr. Como yo iba más lento, el ave alcanzó a agarrarme el pantalón con su pico. Fueron momentos de pura desesperación, pues les juro que los graznidos del ave parecían palabras. Era como si un ser infernal lanzara maldiciones al aire. No sé ni cómo, pero logré zafarme del ave, pero no vi ni a mis hermanos, ni a mis primos. Debido al pánico que me invadió, me desvié del camino sin darme cuenta. Me puse a gritar como loco durante un rato, pero nadie acudía a buscarme. Intenté regresar sobre mis pasos, pero solo conseguí perderme más. En eso recordé lo que decía mi abuelo acerca de que las brujas eran capaces de confundirte con alucinaciones, para que te perdieras, y no pude evitar ponerme a llorar de miedo. Después de un rato, intenté tranquilizarme, pues pese a estar perdido, aún no me ocurría nada extraño, salvo el ataque del ave. Caminé en línea recta, pensando en que tarde o temprano tendría que salir a una senda, aunque ya estaba oscuro. Quién sabe por cuánto tiempo habré caminado sin rumbo, cuando al fin vi una luz a lo lejos del camino. Corrí en esa dirección, entonces llegué de nuevo al montículo en el claro. Me paré a unos cuantos metros, pues noté algo extraño. La luz provenía de una fogata y junto a ella estaban dos mujeres jóvenes y una anciana. Lo que vi frente a mí es una escena de completa locura. El ganso que me perseguía hace apenas unas horas apareció de entre las sombras y lucía aún más aterrador que cuando me persiguió. Escuchaba sus graznidos, se escuchaban aún más humanos, y casi puedo asegurar que entendía sus palabras. De pronto una de las chicas comenzó a convulsionar en el piso, mientras que la anciana se acercó al ganso, lo tomó entre sus manos y de repente le cortó el pescuezo, y el animal soltó un alarido que no se diferenciaba en nada con el grito de una persona. Esto me obligó a gritar. Creí que mi grito llamaría la atención del aquelarre de brujas, pero no,
Aquellas mujeres parecían perdidas en su extraño ritual. Aproveché entonces para caminar en dirección a la brecha, que me llevaría hasta el rancho de mi abuelo. No tardé en encontrarme con toda mi familia, que me buscaban desesperadamente, y les conté sobre el aquelarre que vi en el montículo. Después de que escucharon mi historia de terror, todos me dijeron que eso no podía ser posible, pues ellos pasaron también por ese lugar y no encontraron nada extraño, solo los cadáveres de animales. No podía creer lo que me estaban diciendo, pues estaba muy seguro de lo que vi. A la mañana siguiente, caminamos hasta la pequeña cabaña. Dentro estaba completamente vacío, solo unas cuantas plumas negras, pero no vimos señal alguna de que alguien viviera ahí, y al regresar al rancho, le conté a mi abuelo lo que me ocurrió. Él me creyó y se asustó muchísimo. Me dijo que el ave que vi era muy peligrosa, pues podría tratarse de la manera en que se manifestaba el mismísimo demonio. Aquella noche no pude dormir, pues escuchaba un fuerte aleteo afuera de mi ventana, y aunque no me atrevía a asomarme, estoy seguro que ahí afuera estaba ese horrible ganso negro, de ojos rojos. Esa vez yo ya no quise volver a salir a caminar, y estuve presionando a mis padres para irnos a casa. Pasaron un par de años para que volviéramos a ir. De hecho regresamos porque mi abuelo estaba enfermo. Cuando llegamos lo encontramos en cama. Según nos dijo una tía, ya no se recuperaría mi abuelo, pues tenía cáncer en estado avanzado, así que solo quería despedirse de nosotros, antes de ponerse más malo. Cuando me tocó platicar a solas con él, me dijo que volvió al lugar donde yo presencié el aquelarre, y al igual que me pasó a mí, vio salir un enorme ganso negro, de ojos negros, pero mi abuelo, lejos de asustarse, le cortó el pescuezo con un machete que llevaba, y según mi abuelo, el ave seguía graznando después de muerta. Y su cuerpo tardó un rato en caer. A raíz de que mató al ave, mi abuelo enfermó. Bueno, eso es lo que dijo, y que además por las noches escuchaba los graznidos del ave en el patio o afuera de su ventana. Siempre lo acechaba en donde menos se lo esperaba. Pasamos un par de noches en la casa, pues mi madre deseaba estar ahí, hasta que mi abuelo falleciera. Durante esas noches, tuve un par de sueños algo extraños. En todos volvía al lugar en el bosque, me encontraba al ganso, solo que en lugar de atacarme, me miraba y hablaba claramente, con voz de mujer. La cara se le deformaba, y parecía como si se estuviera transformando en una persona. La escena me obligó a despertar gritando, y mi abuelo murió después de una semana. No sé si creer que la causa de su muerte fue una venganza por parte de las brujas. Me quedan muchas dudas, tanto de la muerte de mi abuelo, como de los fenómenos que experimenté estando en el rancho, como el ave, si era en verdad una bruja. O era como dijo mi abuelo, la forma en que se aparecía el diablo. Platicando con mis primos, me enteré de que varios se habían encontrado con el ave en otras zonas del bosque, y también visto a una anciana deambulando cerca del ave. Mi madre y sus hermanos vendieron el rancho, y no volvimos jamás. Yo sé perfectamente lo que vi y espero que los nuevos dueños no tengan que lidiar con esa ave diabólica, con la que aún a veces tengo pesadillas. El relato que contaré a continuación sucedió cuando tenía apenas 16 años. Hoy ya tengo una familia, y de verdad deseo que jamás le pase algo así a mis hijos. Tuve que ir al psicólogo durante un largo tiempo para quitar ese horrible trauma. Todo empezó cuando mis primos organizaron un viaje de fin de año. Ahí teníamos más familia, y nos habían invitado a pasar Navidad. Nuestros padres primero no estaban tan convencidos de que nos fuéramos los tres solos, pero mi tía los convenció diciendo que solo sería el trayecto y que cuando llegáramos no nos dejarían solos. Así fue que aceptaron, aunque les preocupaba que teníamos que pasar por el desierto para llegar más rápido. Nos fuimos en el jeep de Benjamín, uno de mis primos. Su hermano menor Oscar iba de copiloto, y yo iba atrás. Desde que salimos de la ciudad hacía un calor insoportable, pero estábamos animados. Sabíamos que la pasaríamos muy bien, y aprovechamos para platicar mucho durante el viaje.
La música a todo volumen no podía faltar, y los tres estábamos muy contentos y ya queríamos llegar. Salimos a mediodía y llegando al desierto ya eran las 6:30, y con el horario de aquel entonces, empezaba a oscurecer. Ese lugar era enorme, no podías ver más que arena y muchos cactus. La carretera estuvo completamente sola por un rato, hasta que vimos que atrás venía un camión de helados. La música tradicional sonaba fuerte. Definitivamente, eso era muy extraño, como era que un heladero estuviera ahí donde no había niños y a esa hora, nos rebasó e hizo sonar su claxon. Los vidrios del vehículo estaban polarizados, pero se veía perfectamente una silueta saludando con la mano. Me dio muy mala espina, y se los dije a mis primos. Ellos asintieron con la cabeza. Benjamín dijo que debíamos esperar a que se fuera primero, y se alejara para poder estar más tranquilos. El camión ya iba delante de nosotros, pero un momento después se dio la vuelta hacia donde estábamos y la música parecía sonar más fuerte, que hasta lastimaba los oídos. Nos tapamos con las manos para disminuir el sonido y nos miramos mutuamente. El miedo comenzó a sentirse en todo el jeep, y Oscar intentó marcarle a mi tía, pero no había señal en el desierto, eso era obvio. Cuando el camión estaba a un lado del nuestro, volvió a tocar el claxon. Mi primo menor, muy asustado y molesto, bajó el vidrio y comenzó a decirle groserías para que nos dejara en paz, y aunque suene raro funcionó. El heladero se fue derecho y ya no lo vimos de nuevo, y nos sentimos aliviados por esto. Un rato después estábamos riendo por lo acontecido, porque mi primo se había puesto agresivo y le agradecimos, porque al parecer ahuyentó a quien quiera que fuera. Ya estábamos cansados y acalorados por todas las horas de viaje, pero el camino del desierto parecía no acabar. Unos metros más tarde vimos algo sorprendente, era un enorme bar, las luces estaban prendidas, eran un color rojo intenso y el logo era un símbolo muy extraño. Era una increíble oportunidad de desestresarnos y divertirnos. Después del largo camino que habíamos recorrido, Benjamín nos dijo que se le hacía inusual, que hubiera algo así en medio del desierto donde no había nadie. Le dije que se relajara, que seguro pasaban frecuentemente carros o algo en días festivos. Nos estacionamos afuera del lugar y entramos. Era un lugar tenebroso, pues la luz dentro era tenue, y solo había unas cuantas mesas muy viejas. Una señora nos dio la bienvenida con una enorme sonrisa, y nos ofreció algo de tomar. Cada quien escogió algo, y lo trajo después de un rato. Las bebidas se veían extravagantes, y tenían un sabor muy fuerte. En varias ocasiones me parecía que la mía sabía a hierbas. Poco a poco nos fuimos acostumbrando al sabor y al lugar, y después de todo no estaba tan mal. Solo éramos nosotros y la señora, que no sé por qué me parecía que cada vez se veía más vieja, pero supuse que era el alcohol. Un par de horas después pensamos que debíamos irnos, aunque la verdad era mala idea, porque Benjamín ya estaba algo mareado y era peligroso irnos así, pero ya eran casi las 11 de la noche y mi tía ya estaría preocupada por nosotros, pues ya tendríamos que estar ahí. La señora, que por cierto era muy amable, vio que estábamos discutiendo por eso y nos ofreció pasar unas horas atrás del lugar. En su casa, nos dijo que solo vivía con su hermana y que seguro no tendría problema con que estuviéramos ahí, y que de hecho ya iba a cerrar el bar. Platicamos un rato, y llegamos a la conclusión de aceptar la propuesta de la mujer. Para no tener problemas en el camino, dormiríamos un rato y seguiríamos manejando cuando nos sintiéramos mejor. Esperamos a que cerrara el bar y le ayudamos a poner los candados. Estábamos algo mareados, pero podíamos caminar bien, y estábamos conscientes de todo. La seguimos hasta llegar a una vieja casa de madera que estaba atrás. En el piso había un tapete que citaba "Bienvenidos" y en las ventanas unos pájaros de cerámica. La puerta era grande y en medio tenía un pentagrama dibujado. Pensé que tal vez algún maldoso lo había hecho. Sacó las llaves y antes de meterlas en la cerradura, alguien la giró del otro lado. Cuando se abrió vimos a otra señora, mucho más grande y con un semblante pesado.
Se saludaron alegremente, y en el momento en que nos miró a nosotros, sentí que lo hacía con repulsión. Su hermana le platicó la situación, y ella solo le contestó con un seco, «Está bien». Nos llevaron a un cuarto en el fondo de esa antigua casa. Todo estaba lleno de polvo, pero caímos rendidos en una cama muy grande que estaba en medio. Nos quedamos dormidos un buen rato, pero desperté antes que mis primos, porque tenía mucha sed. Fui por donde habíamos entrado a ver si encontraba a alguna de las señoras, pero no estaban. Así que busqué en los otros cuartos y vi a una de ellas dormida. No quise despertarla, seguramente la otra estaba por ahí. Caminé hacia lo que parecía la cocina y me quedé paralizado, cuando vi que la otra viejita estaba parada frente al refrigerador, pero su cuerpo era totalmente diferente, pues sus extremidades eran patas de animal. Pero eso no era lo peor. Pude ver rápidamente que había una joven amarrada en la mesa, inconsciente, con la ropa rasgada. Me escondí atrás de la pared y seguí observando. La anciana cortó un pedazo del cabello de la chica y lo puso en un cazo gigante que estaba en la estufa. Después le pinchó el dedo y la sangre también la vertió ahí. Después sacó un cuervo muerto de un recipiente y lo puso en la mezcla. Me asusté muchísimo y fui al cuarto donde estaban mis primos. Les dije que teníamos que irnos, pero ellos no entendían nada, pero les pedí que saliéramos en silencio o esas brujas nos atraparían. Uno de ellos dijo que lo mejor sería esperar a que amaneciera, porque él había escuchado que iban a salir en la madrugada al pueblo, y que así podríamos escapar en la camioneta. Faltaba poco para que saliera el sol, así que acepté. Necesitábamos que las viejas se fueran de ahí para poder escapar. Las horas se pasaron lentamente, temía por nuestra vida, y ya quería largarme de ahí. Los teléfonos no tenían señal y la camioneta haría mucho ruido si la tomábamos. Escuchamos luego de un rato que hablaban y después la puerta principal cerrarse. Fui con prisa hacia la ventana y me asomé haciendo la cortina de lado. Ellas subieron a un pequeño carro negro, ya muy viejo, y se fueron. Llamé a los chicos y fuimos afuera por la camioneta, pero para nuestra sorpresa todas las llantas estaban ponchadas. El miedo no cabía en nuestro cuerpo. Volvimos adentro y buscamos un teléfono con señal o algo que nos ayudara a salir de ahí. Vimos que había una vieja cochera y entramos. Los tres nos miramos al mismo tiempo cuando vimos que ahí estaba el carro de helados que habíamos visto la tarde anterior. Al parecer las brujas utilizaban ese vehículo para cazar a sus víctimas. Era la única opción. Buscamos las llaves por todos lados y las encontramos en un cajón. Subimos, y yo que estaba atrás estaba a punto de vomitar, cuando vi que en los botes en los que debería haber helado, había animales muertos y sangre. El piso del vehículo estaba lleno de pentagramas y símbolos que no entendía. Luego encontré una pequeña libreta que tenía muchas recetas, pero no eran recetas de comida normal. Tenían los pasos para ser más joven y bella, para vivir más, para volar, para robarle las extremidades a los animales y para robarle el alma a un bebé, para entregarle al demonio el alma de alguien más y para que concediera favores y muchas más atrocidades. Ya íbamos llegando a la ciudad, cuando escuchamos algo caer en el vehículo. Me asomé por la ventana y vi a las dos ancianas flotando al lado. Sus pies se elevaban con facilidad y sus risas eran demasiado escandalosas. Nos gritaron maldiciones, pero Benjamín manejó rápido hasta llegar a la ciudad. Paramos y le marcamos a mi tía para que fuera por nosotros. Estaba muy preocupada. Nos dijo que había estado pensando en por qué habíamos tardado tanto y por qué no contestamos las llamadas. Le dije que ya tendríamos tiempo para explicarle, pero que por favor fuera por nosotros. Llegó al cabo de una hora y nos fuimos ya más tranquilos y le contamos a la policía lo de la chica, pero cuando llegaron al lugar no había nada. Esa experiencia no nos dejó disfrutar de los siguientes días, y menos cuando la última noche mi tía nos dijo que nos había llegado una carta. No tenía remitente, pero nuestros nombres estaban ahí. Creí que quizás sería de mis tíos o de mis padres. La abrimos, el papel estaba arrugado y hasta amarillo por el paso del tiempo, y en él se podía leer lo siguiente: sabemos dónde están y ya vamos por ustedes. Oscar comenzó a temblar de miedo. Eran ellas,
Ellas habían escrito eso, sabían que estábamos ahí, y toda mi familia corría peligro. Esa fue la peor noche de mi vida. Ninguno de los tres pudimos dormir, ya le habíamos contado a mi tía, y había rociado agua bendita por todos lados. Al otro día no pasó nada, y tampoco los demás días, ni los siguientes años, hasta hace una semana que me marcó Benjamín y me dijo que había llegado otra carta a su casa, que decía, ya vamos por sus hijos. Temo por la seguridad de mis pequeños, y más porque los últimos días escuché pisadas en el techo e incluso risas. Decidí bendecir mi casa, y por supuesto a mis hijos. Me arrepiento tanto de haber ido a ese bar. Es difícil saber bien las intenciones de las personas hoy en día. No sabemos qué personas están bien, si hay personas con embrujos o si estas personas son realmente personas y no demonios que caminan junto a nosotros. Siempre he sido sensible a las energías, desde que era muy niño. A veces paso por un lado de las personas y me dan escalofríos. Mi abuela, que era bruja, me explicó que este fenómeno me ocurría gracias a que yo había heredado su don, y cada vez que sentía esto, era porque esa persona cargaba algo consigo. Ya fuera una maldición o si la persona me causaba repulsión, era muy probable que se dedicara a la brujería y magia negra. Hace un tiempo, fui testigo de una historia tan increíble como oscura, que desde hace tiempo sentía miedo de transcribirla, pues los hechos están íntimamente relacionados con el diablo y ese ser, una vez que le ha echado el ojo a un alma, suele atormentarla en busca de su luz. Hace algunos años, me reencontré con un amigo de la infancia. No sé cuánto tiempo tendría sin verlo, pues inmediatamente que se casó, migró a los Estados Unidos y desgraciadamente no tuvo suerte, ni en el trabajo, ni en su matrimonio. Aunque no lo admitió, yo presentía que estaba en depresión. Sabía que él era dado a los excesos, le gustaba emborracharse hasta perder la razón. Incluso supe de un par de veces que le entró a las drogas. No quise juzgarlo, al contrario, estuve cerca de él, pero él no era dado a demostrar sus emociones. Seguía siendo el mismo bromista que solía ser. Sin embargo, su rostro de vez en cuando se tornaba triste. Un día, nos quedamos tomando unas cervezas afuera de mi casa. Aún no me sentía mareado, me habría tomado apenas un par de latas. Sin que supiéramos de dónde, apareció un hombre alto, alrededor de 1,85 m, llevaba un traje azul marino brillante, con un sombrero, tenía la piel muy blanca. No recuerdo cómo era su cara, nos saludó de mano y como si nos conociera a la perfección, nos sacó plática. Su manera de hablar era muy educada, parecía un hombre de mucha cultura. Comenzó a hablar de temas que a mí me interesan muchísimo. Le ofrecimos una cerveza, pero él la rechazó educadamente. En eso salió mi abuela de mi casa y me llamó de un grito. Mi abuela no quiso salir del enrejado en la entrada de la casa. Me acerqué a ella y de inmediato me indicó en voz baja que me metiera a la casa. Renegando le dije que no me metería. No obstante, mi abuelo insistió en que me metiera de inmediato. Noté rara a mi abuela. No me hablaba en tono de regaño o enojo, sino que se veía asustada. En eso me giré para despedirme de Carlos. Entonces noté que el hombre del traje azul ya no estaba junto a él. Volté a ver a mi abuela, que con la pura mirada me decía, «Te lo dije». Me acerqué a Carlos y le pregunté a dónde se había ido el sujeto. Él me respondió que no sabía, que cuando volteó a saludar a mi abuela, el hombre desapareció, pero que antes de irse le dijo su nombre. Carlos no pudo recordar el nombre del hombre, solo me dijo que debía ser extranjero, pues sonaba raro. Solo se acordaba que empezaba con la letra M. Me metí a mi casa y mi abuela ya tenía lista el agua bendita. Me roció todo y después me puso a rezar varios credos, enfrente de un enorme crucifijo, que tiene a un lado de la puerta de entrada, y me preguntó, que si no sabía con quién había estado hablando. Yo le respondí que no. Ella me respondió que ese hombre era el diablo. Me sentí muy asustado, aunque no podía asegurar que ese hombre fuera el mismísimo demonio, pues, cuando hablé con él, no sentí nada extraño.
incluso se me hizo una persona agradable. Aún así, no quise contradecir a mi abuela. Pasaron varios días para que volviera a toparme con Carlos. El tipo se veía muy mal, se veía desaseado y su sonrisa había cambiado. Lo que antaño fue una sonrisa burlona, ahora era una sonrisa malévola. Me dio tristeza verlo en ese estado, más cuando alguien cae tan feo en el vicio, no hay mucho que puedas hacer, por más que lo intentes. Mientras esa persona no quiera ayudarse a sí misma, poco o nada se puede lograr. Como no quise fomentar su alcoholismo, ni ser parte de sus juergas, Carlos dejó de frecuentarme y volví a perderle la pista por algunas semanas. Recuerdo que lo vi en marzo, se veía fuera de sí, me dijo cosas que en ese momento no les encontré mucho sentido, y me comentó que hizo un pacto con el diablo y que se escondería unos días. Llevaba un morral en el hombro y un enorme cuchillo en la mano. Inmediatamente de que me dijo esto, se fue y no volví a verlo pasado más de un año. No entendía lo que me decía, yo sabía que él no era de ese tipo de personas que creen en la brujería. Cuando me dijo que vendió su alma, creí que había hecho algo muy malo, como acuchillar a alguien, mas no le vi ninguna mancha de sangre, ni en la ropa ni en el cuchillo. Me olvidé de Carlos, aunque no lo aceptemos, las personas solemos ser un poco desapegadas de otras, amigos se van, nuevos amigos vienen y yo me entretuve en otras cosas. Entré a la Facultad de Leyes, en la Universidad de Guadalajara, y un año después de que me gradué, me casé, y un día, llegó a mi despacho Carlos. Juro por Dios, que ese hombre no era el mismo que fue mi amigo, se veía muy cambiado, en todo sentido, sus ojos se veían sin ningún brillo, llevaba la barba mal afeitada, se veía muy desaseado, pues parecía un envase vacío. Él me dijo que si tenía tiempo de escucharlo, le dije que podía tener una hora libre si así lo quería, y que si necesitaba ayuda, con gusto haría aquello que estuviera dentro de mis posibilidades. Pero me dijo que lo único que necesitaba era que lo escuchara. Me quedé en silencio y escuché su historia. Comenzó recordando a aquel hombre del traje azul. Según eso, después de aquella vez que lo vimos, lo volvió a encontrar, y el hombre le dijo que sabía muy bien cómo se sentía Carlos. Le dio una tarjeta, que me enseñó. Mientras me platicaba, venía un teléfono, con el nombre de organización parecida a esas, donde ofrecen ayuda a adictos, solo que en lugar de traer grabados símbolos cristianos, llevaba algunos símbolos un poco raros. Carlos continuó diciéndome que llamó al número de la tarjeta, donde le agendaron una cita, y lo llevaron a una especie de retiro espiritual, donde me aseguró, fue testigo de los peores horrores que jamás vivió, pero no me quiso contar muchos detalles. Solo me dijo que en ese lugar no los ayudaban realmente, que al contrario, les ofrecían drogas y alcohol a cambio de participar en ciertas ceremonias, algo así como una especie de misa negra, donde se reunían personas muy extrañas, de las que ahora dudaba si eran en verdad humanos. Se despertó la curiosidad en mí. Soy un católico fiel y de ninguna manera participaría en algún ritual de este tipo. Sin embargo, debo de aceptar que siempre he tenido cierto gusto por este tipo de historias, quizás por mi sexto sentido, o porque mi abuela me solía contar ese tipo de historias. Carlos no me quiso contar más allá, solo terminó la historia, diciéndome que le obligaron a hacer cosas horribles, pero que apenas tuvo oportunidad, se escapó, corrió a la carretera y pidió un aventón. Cuando terminó su historia, me pidió ayuda, mencionó que acudía a mí, porque sabía que yo veía cosas que las demás personas no. Le dije que no entendía para qué me necesitaba, no me quiso decir exactamente qué necesitaba, solo me pidió que lo llevara a aquel lugar donde estuvo. Yo tengo un cliente en Arandas, por lo que se me facilitaba pasar un fin de semana allá, y se me hizo fácil acceder a la petición de Carlos, no tanto por ayudarlo, sino por saber en qué lugar se reunían aquellas personas y también ver lo que hacían. Accedí a ayudarlo, llamé a mi cliente, que amablemente me prestó una casa de campo. Mi esposa no pudo acompañarme, ella es agente de seguros y tuvo viaje ese fin de semana. Agradezco a Dios que no me pudiera acompañar, porque hubiera sido víctima de todo lo maligno que viví.
Llegamos un viernes por la tarde. Por más que le preguntaba a Carlos sobre lo que necesitaba hacer allá, no lo lograba hacer confesar, solo me dijo que primero iríamos a visitar a un conocido suyo. El hombre vivía a las afueras del pueblo, era una persona normal, supuestamente se dedicaba a la siembra de agaves. Comimos en su casa, Carlos y él bebieron algo de alcohol. Después de comer, Carlos me dirigió por un sendero a las afueras de los plantíos de agave, caminamos por una brecha hasta salir a una planicie despejada, donde estaba un olmo enorme, con una mesa encarnada en sus raíces. El árbol estaba lleno de cruces volteadas y de otros símbolos tallados en su corteza. Carlos me indicó que la casa de donde escapó se encontraba cruzando un cerro. Me explicó que las personas que acudían a estos lugares no eran ni siquiera de aquí, mayormente eran extranjeros. Tras un largo y cansado camino, alcanzamos la propiedad de la que me habló. Parecía abandonada, era un lugar enorme y parecía una hacienda. Le pregunté a Carlos por qué quería regresar al lugar de donde había huido. Me dijo que supuestamente las personas que organizaban las misas negras abandonaron el lugar, pero que necesitaba verlo con sus propios ojos, para recuperarse del trauma, aparte de que dejó su mochila con la única foto de su hija. Las palabras de Carlos me dejaron confundido, sentía que me mentía y quizás me ocultaba algo, pues yo ni siquiera sabía que tenía una hija. No se veía ni un alma, no había autos, ni marcas de rueda en la brecha, pero aún así me sentía intranquilo, quién sabe con qué personas nos fuéramos a topar. Al acercarnos a la casa, pude darme cuenta que varios de los vidrios en las ventanas estaban llenas de grafiti y rotas. En otros sitios, las puertas fueron arrancadas. Caminamos alrededor de la casa, hasta encontrar lo que Carlos decía, era la cocina. Pudimos ver a través de la ventana que la mesa seguía ahí, con muchos platillos servidos, pero toda la comida hervía en gusanos. No sé cuánto tiempo llevarían ahí los alimentos, pero, por su estado, creería que no más de una semana. Le dije a Carlos que no creía que el sitio estuviera completamente abandonado. Entonces me dijo que esas comidas eran una especie de sacrificio, que las servían y no dejaban que nadie las tocara, en cambio las dejaban echarse a perder, pues esto lo hacían como una burla hacia Dios. Carlos me indicó que entráramos. Yo realmente no quería entrar, sentía curiosidad, pero mi sexto sentido estaba alerta, y siempre que éste se me activa, siento como escalofríos, pero aún así seguía a Carlos, y mientras entraba a la casa, noté ciertas cicatrices horribles en su cuello, pero 2 de ellas aún no sanaban. Le pregunté que en dónde se las hizo, y me dijo que se cayó en unas zarzas silvestres. No le creí, pues las heridas eran demasiado profundas como para haber sido producidas por unos arañazos. El cuarto de entrada estaba vacío, al igual que la fachada de la casa. Los grafitis decoraban sus enormes muros. En verdad me sorprende que alguna persona aparte de nosotros se haya atrevido a entrar a ese lugar y rayarlo. Hasta la fecha no sé de dónde salen grafiteros por todos lados. Vi un cuadro roto encima de un arco que daba acceso al resto de la casa, y Carlos me explicó que antes ahí estaba una pintura dedicada al diablo, que no era aterradora, sino que representaba a un hombre de rasgos angelicales. Atravesamos el arco de entrada y nos recibió un olor asqueroso que no puedo explicar. No era como suele oler la basura o los cadáveres, era un aroma más parecido a azufre mezclado con alcohol. Y en la siguiente sala, estaba adornada solo por un par de sillones destrozados. Todo estaba cubierto de excrementos y latas de cerveza. No soportaba el olor, sentía muchas ganas de vomitar. Le dije a Carlos que mejor nos fuéramos, pero me ignoró y caminó rápido al final de la sala hasta llegar a unas escaleras. Al fondo estaba la cocina, al lado la entrada a una habitación vacía y del otro lado salías a un patio. Carlos corrió en dirección al patio, lo seguí, pero se me perdió de vista rápidamente. Cruzando el patio, todo parecía un maldito laberinto, pues tenía muchas habitaciones y puertas interpuestas. No tardé en perderme. Llegué a un lugar que supuse era el baño.
estaban varias regaderas unas junto a otras, y de un par de tubos colgaban unas cadenas oxidadas. Comencé a llamar a gritos a Carlos, sin embargo, no recibí respuesta, pero mi sexto sentido se activó y comencé a sentir un escalofrío muy intenso, pues sabía que algo malo estaba cerca. En eso escuché algo que se arrastraba por el azulejo de la pared. Sabía que iba a haber algo, y en eso se me reveló un espectro. Era un hombre con una obesidad extrema, se arrastraba como un gusano por el baño, tenía los ojos en blanco, decía maldiciones y babeaba. Saqué un crucifijo que cargo siempre conmigo, lo sostuve en mi mano derecha y comencé a rezar la Magnífica, que es una oración muy poderosa, enseñada por mi abuela, y el ente se arrastró hacia atrás lanzando un chillido, que me dejó aturdido. Hasta la fecha no conozco una oración más poderosa, sin embargo, nada me preparó para lo que estaba a punto de ver. Apenas me reponía del aturdimiento, cuando entró Carlos, me dijo que me había estado buscando, que estábamos cerca de las habitaciones donde los encerraban. Se veía muy nervioso, tanto, que las manos le temblaban y se tropezaba al caminar. Le dije que el lugar estaba habitado por seres de oscuridad y que lo mejor era irnos de inmediato. Pero me respondió que solo era cuestión de bajar a donde estaban las habitaciones, que estaba seguro encontrar la foto de su hija en donde la escondió. Me llevó a través del laberinto de pasillos, hasta llegar a unas escaleras. Carlos me dijo que ahí era donde dormían, me indicó que entrara, pero dejé que él fuera primero, pues ya desconfiaba de él. El lugar apestaba a encerrado y a ratón. Noté de inmediato algunas veladoras encendidas, mucha basura en el piso. Era obvio que alguien seguía habitando el lugar, y en el lugar había varias literas triples, con varios lazos amarrados. En el piso encontré algunos rosarios. Carlos movió una litera y enseguida se puso a retirar un ladrillo del muro. Ahí fue cuando me di cuenta que me estuvo mintiendo todo el tiempo, pues de su escondite sacó un cráneo de algún animal, con alfileres en los ojos y un símbolo tallado justo por encima de los ojos. Apenas vi esto, le empecé a reclamar, me pidió disculpas, y después me dijo que si me hubiera dicho la verdad, no habría accedido a acompañarlo. Le exigí que me contara la verdadera razón por la que nos encontrábamos en ese lugar, y cuando Carlos iba a comenzar a hablar, se escuchó un quejido debajo de una de las literas. Salió un hombre en muy mal estado, tenía la piel pegada a los huesos y estaba muy sucio. Se puso en pie rápidamente y se dirigió contra mí. Ni siquiera pude esquivarlo, cuando me encajó un picahielos en un costado. Carlos se me quedó mirando sin hacer nada por ayudarme. Mi respuesta fue soltar un puñetazo en la cara al sujeto. Fue tal el nivel de adrenalina en mi sangre, que de la fuerza lo tumbé al piso. No me quedé a ver si se levantaba. Maldije a Carlos y corrí fuera de esa asquerosa habitación. No sé ni cómo lo hice, pero logré salir de ese laberinto de habitaciones y pasillos. Me ardía la herida, no me quería revisar, pues sabía que en cuanto viera el daño, el dolor se desencadenaría en mi cuerpo. No tardó en alcanzarme Carlos, me gritaba que lo esperara. Yo lo ignoré y seguí caminando. Iba llegando justo a la primera habitación, cuando Carlos me jaloneó la camisa. Me giré en dirección hacia él, para exigirle que me dejara en paz, pero ya tenía una mirada horrible, parecía fuera de sí, y llevaba también un picahielos. Comenzó a decirme que no tenía otra opción, que era él o yo. Yo le advertí que si se me acercaba lo mataría a golpes, y en eso apareció una mosca de un tamaño poco común y se interpuso entre ambos. El semblante de Carlos cambió, ahora se veía aterrado. De un segundo a otro, un enjambre de moscas apareció. Carlos gritaba como loco, decía una y otra vez que me llevaran a mí en su lugar. Sabía que era lo que ocurría, era una aparición demasiado tenebrosa. Aquello tenía que ver con el mismísimo príncipe de las tinieblas. Me encomendé a Dios y salí huyendo del lugar, y por fortuna aún había luz. Fue tal mi adrenalina, que no paré hasta llegar a la casa del hombre que nos invitó a comer ese mismo día. Miró mis heridas y rápido me atendió. Por fortuna no era tan profunda. Aún así me hizo el favor de llevarme a un puesto de la Cruz Verde, para que me pusieran la vacuna contra el tétano.
Me sentía muy mal, incluso me comporté grosero con el conocido de Carlos, y es que en ese momento estaba paranoico. No obstante, una vez que vi las buenas intenciones de esta persona, le agradecí y dejé mi número, pues me quiso platicar algo referente a Carlos, pero no quise escucharlo en el momento. Le di mi número y le pedí que me llamara en la semana, pues pensaba darle algo de dinero en agradecimiento por haberme atendido. Decidí irme de inmediato a mi casa, ni siquiera regresé a la casa que me prestó mi cliente, y a los 6 días de lo ocurrido, enfermé. Fue muy extraño. Me encontraba en mi despacho, no me sentía débil, ni congestionado de la nariz, simplemente de repente, se me elevó la temperatura tan intensa que me hizo convulsionar. Me llevaron de emergencias a un hospital, me practicaron estudios de la cabeza a los pies, me sacaron sangre, sin encontrar nada que me ocasionara esa fiebre repentina. Estuve en observación un par de días y luego me mandaron a mi casa. Estando en casa me sentía aún peor, pues una debilidad invadió mi cuerpo. Pasé un par de noches delirando, siempre era lo mismo. El enjambre de moscas aparecía de la nada en mi habitación, escuchaba un chillido horrendo, y momentos después, las moscas desaparecían dejando a la vista un cuerpo sin piel. Reconocía quién era, por la sonrisa malévola. Solo podía ser Carlos. Mi esposa me estuvo atendiendo. Ella no es creyente de temas paranormales, incluso hoy en día, duda de mi clarividencia. No obstante, en esa ocasión, viéndome tan mal y que nada me ayudara, fue a traer a mi abuela. Mi abuela llegó acompañada de un sacerdote que es amigo de la familia. Entre los dos realizaron una especie de exorcismo. Durante ese rito, yo caí en una especie de trance. Realmente recuerdo poco de lo que ocurrió, pues estaba inconsciente y no sabría repetir las palabras que usaron o qué fue lo que hicieron. Solo recuerdo sentirme muy pesado, ver todo negro y sentirme completamente vacío. Después de terminada la sesión, sentí mucha paz. Sin embargo, la herida en mi costado me duele cada vez que siento alguna presencia extraña, y lejos de ver este dolor como algo negativo, lo siento como algo útil, sobre todo cuando me quiero alejar de los espíritus malignos. Pasó el tiempo, ya no supe nada de Carlos y comenzaba a olvidarme de ese terrible acontecimiento. Cuando recibí una llamada, era el hombre que me llevó a la Cruz Verde aquella ocasión. Me preguntó por Carlos, que si no lo había vuelto a ver. Le dije que no y que en verdad no sentía nada de ganas de encontrármelo. Me contó que él tampoco lo volvió a ver, pero que meses antes de esa visita, había visto a Carlos una noche de marzo junto a otra persona, practicando brujería debajo de un olmo junto a su finca. Él y varias personas pensaban que Carlos tenía pacto con el diablo. No soporté escuchar esas palabras, yo sabía muy bien que era un hecho. Le conté lo que atestigué a este hombre en el teléfono. Después me dijo que era muy posible que Carlos quisiera entregarme en su lugar y que esa casona al final de la brecha perteneció a un extranjero, que casi nunca asistía, que él lo habría visto en escasas ocasiones, pero que era un hombre algo raro. Vestía de manera extravagante y siempre iba acompañado de personas en situación de calle. Antes de colgar, le ofrecí algo de dinero por haberme ayudado esa vez. Sin embargo, no quiso aceptar nada. Y no quiero ni imaginarme qué blasfemias realizarían en esa finca. Me quedan mis dudas acerca de la verdadera nacionalidad de ese hombre. Quizás vendría del mismísimo infierno, quién sabe. Espero y no regrese jamás. Hace pocos días, vi a Carlos rondando la plaza. Estaba muy mal, tenía la mitad de la cabeza sumida, lo que le dejó mal en su habla y movimientos. Les pregunté a sus parientes acerca de lo que le pasó, pero nadie sabe decírmelo. Hay muchas contradicciones. Yo pienso que así quedó, una vez que el diablo le cobró su deuda, aunque no sea ciencia cierta, qué fue lo que pidió en ese pacto. Y no quisiera saberlo. Probablemente son cosas que te quitan el sueño. Yo soy originaria de Toluca, pero me fui a vivir con una tía al Estado de México por trabajo. Duré 5 años con ella,
Yo pensé que iba a quedarme definitivamente a vivir ahí, pero no sucedió. Tuve que regresar con mi mamá. No fue por algo totalmente bueno, me sentía usada, regresé deprimida y cansada, quería solo ver a mi mamá, llorar con ella. Quedé embarazada de un conocido, él trabajaba en una escuela de computación, me dijo que estaba haciendo planes para rentar una casa porque ahí nos íbamos a vivir juntos. Salimos muchas veces, teníamos más de un año juntos, por eso pensé que se estaba tomando en serio lo que teníamos. Al enterarse que podría estar embarazada desapareció, así como así cambió de número, dejó el trabajo y aunque fui a buscarlo al lugar donde vivía, me dijeron que no estaba. Se me escondió, no pude verlo de ninguna manera y al confirmar el embarazo tuve que decirle a mi tía. Ella no se mostró comprensiva, me dijo que tenía que buscar una casa para vivir porque no iba a ayudarme con el milagrito. No me quedó de otro más que regresar con la vergüenza a cuestas, no tenía caso buscarlo más y tampoco podía rogar porque me dejaran quedarme un poco más en esa casa hasta que supiera qué hacer. A pesar de que mis hermanas y mi mamá recibieron bien la noticia e incluso disimularon sus malestares al decirles que no había papá, ellas intentaron de todas las formas posibles animarme. Mi papá tardó un poco más en suavizarse, en dejar de estar molesto conmigo porque no había tomado la mejor de las decisiones al salir con aquel hombre. Me quedé en casa a llevar el embarazo, no me dejaron trabajar. Los días se me pasaban estresada, me sentía cansada todo el tiempo, no podía sentirme tranquila. Tengo 2 hermanas más chicas que yo, una tiene 14, Carolina, y la otra 12, Miriam. Ellas se ocupaban en alegrarme los días, me invitaban a pasear con ellas, me pedían que les ayudara con la tarea o que jugáramos algún juego. De no ser por ellas, creo que me hubiera derrumbado. Una mañana de sábado decidimos escaparnos a dar una vuelta al Cerro de la Teresona, a ellas les encantaba la historia de la ciudad mágica que dicen está debajo del cerro. A ese lugar solo se puede acceder por las cuevas que existen en ella. Hay brujas, nahuales, duendes y otras criaturas habitan esperando a quienes quieran descifrar los acertijos para tener el paso libre hacia la ciudad. Y aunque hay otras historias como el de las brujas que buscan niños o de que hay un gran tesoro escondido en el cerro, ellas solo pensaban en las criaturas fantásticas que podían existir ahí. Hicimos todo un recorrido, terminé cansada muy pronto así que me regresé a la hora de haber comenzado a caminar. A mí se me hacía bien darles gusto, ellas se preocupan mucho por mí, por lo que me pasaba, lo mínimo que podía hacer por ellas era acompañarlas a buscar los duendes que buscaban. Ellas me dijeron que iban a subir un poco más a tomarse unas fotos así que las dejé ir, me iba a quedar en una sombra a descansar. Encontré un árbol y me senté debajo de él, traía un bote con agua, eso era suficiente para mí. Estaba intentando desconectarme, buscar el sentirme mejor conmigo misma, por eso agradecía que ellas se hubieran ido un rato sin mí. Creo que dormité un poco, en ese tiempo tenía 2 meses de embarazo y todo el tiempo tenía sueño. En un momento en el que abrí y cerré los ojos, apreció una señora frente, estaba muy cerca, no supe cómo fue que no la escuché caminar. Ella me saludó, respondí por inercia pensando en que iba a seguir su camino, pero no, ella se acercó más. Era una mujer grande, creo que pasaba de los 60 años, estaba muy blanca, usaba un sombrero de paja medio roto, tenía un pañuelo amarrado a la cara por el sudor, vestía de colores oscuros. Tenía puesta una falda larga, un chaleco con botones y una blusa larga, me llamó mucho la atención la cantidad de collares con dijes y anillos que llevaba puestos. Extrañamente no traía una bolsa o algo, solo cargaba un palo largo, un poco más grande que ella, pero como era bajita no le di mucha importancia. Esa mujer se veía rara, pero rara como muchas de las personas que pueden ir a visitar un cerro, así que no sospeché de ella. Al acercarse me dijo que no era bueno para una embarazada quedarse en el sol tanto tiempo, contesté que estaba en la sombra, ella sonrió sin mostrar los dientes, sus ojos se vieron muy pequeños entre tanta arruga.
Comenzó a hacer una risita maliciosa, me paré lo más rápido que pude, le di las buenas tardes para irme de ahí lo más pronto posible, pero me detuve a voltear a verla cuando cayó el 20 de lo que me había dicho. A mí no se me notaba el embarazo y yo no lo conocía, así que era imposible que supiera mi estado. Al mirarla de nuevo, ella sonrió más, la cara parecía distorsionada, se ensombrecía más, quizás por el sombrero que tenía o quizás por pura intuición, pero me fui de ahí. Ella me gritó cuando iba bajando asustada que si no quería al niño podía regalárselo, porque ella sí lo quería. Le dije que sí, que cuando quisiera, que nada más fuera a buscarlo y ya. Luego le pregunté si estaba loca por preguntar eso. Bajé llamando por teléfono a mis hermanas, les dije que necesitaba regresar pronto y ellas me dijeron que las esperara, pero no me iba a detener, así que colgué y seguí caminando. Llegamos las tres juntas a la casa, habían corrido detrás de mí preguntándome si había pasado algo, pero no les dije nada. A pesar de que parecía un encuentro normal con cualquier mujer en cualquier momento de tu vida, no era normal esa sonrisa, esa aura de malas intenciones que tenía la vieja esa. Tras eso comencé a presentar algunos problemas de salud, el embarazo me estaba cayendo muy mal, los achaques eran muy cansados. Iba al doctor y él decía que todo iba bien, pero yo sentía como si me estuviera muriendo. Comencé a tener insomnio, me quedaba despierta mirando películas toda la noche. Otras veces me sentaba al lado de la ventana a sentir el fresco de la noche, miraba a Caro y Miri, quería regresar a ser como ellas. Un gato negro comenzó a visitarme, me parecía muy lindo verlo siempre a la misma hora en el barandal de enfrente, pero una noche que subió hasta la orilla de la ventana, estuvo a punto de cortarme un dedo con los dientes. Terminé en la Cruz Roja, me regañó muy fuerte mi papá por estar despierta jugando con un gato callejero, me reprochaba mi infantilidad, mi falta de compromiso y que ponía en peligro la vida de mi bebé. Yo sentía mucho odio por ese niño, que Dios me perdone, pero empecé a odiarlo sin conocerlo. A los 7 meses sentía que no podía más con esa tortura. Los achaques eran menores, pero me hinchaba mucho de las piernas, había engordado demasiado, un aroma fétido me inundaba la nariz y por más que preguntaba qué era ese olor, nadie podía olerlo. Por la noche no salía a tomar el fresco para sentirlo, para disfrutarlo ahí sentada en una silla al lado de la venta, todo por culpa del incidente del gato. En ese momento eran pájaros negros que se quedaban mirándome, ahora esos animales me buscaban. Llegaban al caer la tarde, se acomodaban en fila, permanecían inocentes, picándose, limpiándose, graznaban como cualquier pájaro, pero al acercarme a la ventana me miraban con ojos de persona. Eran como seres malvados dispuestos a sacarme los ojos y me atrevía a dejarles abierto, aunque sea un poco la ventana, podía ver que se burlaban de mí. De mi miedo. Una mañana mi mamá me despertó para pedirme que la acompañara al mercado, me dijo que estaba preocupada que pasara demasiado tiempo encerrada en la casa. Solo iba a comprar algunas flores para mí, quería hacerme feliz. Mi mamá es un ángel en la tierra, estoy segura de eso. Ella me llevó sin imaginar nada malo, fuimos recorriendo despacio las calles para mi seguridad y sentía que podía respirar, no me había dado cuenta que había una sensación de opresión en mi pecho todo el tiempo. Cuando al fin estaba olvidando todos mis problemas, me alcancé a pegar con una señora por no fijarme bien en lo que estaba haciendo. Se le cayó su bolsa del mandado y me agaché con dificultad por ella. Al extendérsela para que la tomó, pero también tomó mi mano. Subió sus dedos de uñas negras hasta mi muñeca, la jaló con violencia. Alzó la vista, entonces vi debajo de su sombrero, era la misma cara de la vieja que había visto a las faldas del cerro, muchos meses atrás. Quise soltarme, pero no pude, miré a mis lados, pero no vi a mi mamá, además nadie parecía interesarse en el forcejeo que estaba teniendo con la anciana para que me soltara. Quería llorar, quería correr, pero no podía. La vieja me acercó a ella con fuerza y tocó con su otra mano mi vientre. Comenzó a decir cosas muy raras,
Juro que se escuchaba como un encantamiento. Le pedí con voz cortada que me dejara en paz. Ella de nuevo sonrió con esa cara cuarteada por arrugas, que en ese momento eran más profundas, casi aceitosas. Se veía su carne sucia, sus cabellos delgados y negros con blanco se pegaban a su cara. Me soltó y me hice para atrás. Pedí perdón por el golpe, pero una anciana me dijo que no pasaba nada. Me decía mi niña bonita, mi niña inocente, cuando me hablaba. La piel se me erizaba. Era horrible el énfasis que ponía en esas palabras. Me volteé topándome con otra anciana. Las tres se veían similares, con ropas oscuras, sombreros de paja, uñas crecidas llenas de tierra, sonrisas sin dientes que dejaban ver un destello maligno en sus ojos. Las comenzaron a decirme al unísono que ya venían por lo prometido. Yo les había regalado a ese bebé. Ellas exigían que se los diera, pero también tenía que pedirles qué quería a cambio. Creí que esas mujeres estaban locas. Molesta les grité que se alejaran de mí. Las personas alrededor se detuvieron alejándose, para luego seguir su camino como sin nada. Era raro el ambiente, se sentía como si algo pasara con las personas. Las mujeres me dijeron que ellas no podían ser vistas entre la gente porque ellas se ocultan en las sombras de las personas, así que no podía hacer nada por alejarme de ellas. Comenzaron a reírse. Les dije que no quería nada, pero ellas dijeron que aún así se iba a llevar al niño. Ellas sabían que era un varón y era de ellas. No podía ir en contra de los pactos que se realizan en la Teresona. Allá las brujas escuchan en los ecos de las rocas, las promesas, los amores, los deseos y las venganzas, y cualquiera que les llegue al precio, tendrá su deseo. De nuevo les dije que yo no tenía ningún deseo, pero ellas se alejaron poco a poco riéndose. Esas risillas contenidas, que no podían escucharse claramente entre tantas voces de las gentes que transitaban por el lugar, comenzaron a darme nuevamente la sensación de que me ahogaba. Salí como pude caminando a buscar un lugar donde no hubiera tanta gente. No llegué muy lejos, me desmayé, comencé a sentir en medio de la oscuridad de mis ojos. No veía, pero sentía que la gente me tocaba. Luego escuché la voz de mi mamá. Los dolores agudos en mi estómago me recorrían desde la espalda hasta las piernas. Sentía que me iba a morir. Después no supe nada. Desperté en una camilla. Me dijeron que había entrado en labor de parto. Mi mamá me acompañaba en una ambulancia. Cargaba unas flores rojas que me había comprado y juro que pude verme como si de un funeral se tratara. Quizás iba a morir o mi bebé, y por eso mi mamá tenía esas flores. Dicen que comencé a llorar mientras decía que no estaba muerta, que no me trajeran flores. Aunque no me acuerdo muy bien, sé que fue mucho peor de lo que me contaron las enfermeras y los doctores. Varios días después desperté. Estuve en peligro de morir una semana, pero habían logrado estabilizarme. Lo primero que hicieron fue decirme que había tenido un niño. Me felicitaron. Sentí que el mundo se venía encima. Lo que decían aquellas brujas era verdad. Entonces ellas venían por el niño. Al principio pensé que estaba bien, quizás era lo mejor. Yo no sabía cómo cuidarlo, tampoco tenía un trabajo para mantenerlo, pero sucedió un milagro. Al momento de llevarme a la incubadora a ver al bebé, sentí algo en él, como una luz hermosa, como algo bellísimo que me estaba esperando. Lloré amargamente hasta cansarme esa noche. Comencé a querer a mi hijo hasta ese momento y lloraba arrepentida por ser la peor madre que existía. Las brujas no entienden de ironías. Cuando yo dije que si le daba al bebé porque no lo quería, solo estaba siguiendo la corriente, quería deshacerme de aquella vieja sospechosa en medio del sendero. Ahora tenía que sufrir las consecuencias de mis palabras dichas sin sentido ni intención. No sabía qué hacer con tanto acoso, no entendía cómo tenía que pedirle a Dios ayuda porque parecía que Él no quería ayudarme. Solo llegaba desgracia tras desgracia y me estaba cansando. No había manera en la que pudiera librarme de las pesadillas, del aroma a quemado por todo el cuarto cuando despertaba a darle de comer al niño. Hice todo lo posible, todo lo que me había escuchado de mis hermanas o amigas, de las vecinas o los conocidos.
Comencé a poner unas tijeras abiertas en la orilla de la cuna del bebé, puse los espejos, incluso uno que justo reflejaba la ventana donde yo dormía con mis hermanas. Ellas no parecían ver nada, no entendían cómo estaba tan alterada, sé que comenzaron a sospechar que estaba enferma, que tenían que llevarme con un psiquiatra. Aunque yo estaba perfectamente bien, no podía demostrarlo, porque no podía estar tranquila por las apariciones de aquellas brujas. Los avistamientos seguían, llegó octubre y con eso la fiesta de las brujas, la temporada en la que ellas podían vagar libremente como bolas de fuego, entregándose a sus prácticas diabólicas. Ese año había sido mucho peor que anteriores, o por lo menos los que yo recordaba cuando era niña. Había muchos avistamientos de aquellas bolas de fuego en el cerro, videos y videos eran subidos a las redes, luego habían salido hasta en las noticias de la noche. Mis nervios se estaban rompiendo. Paquito no ayudaba en nada a calmarme, lloraba todo el tiempo, por hambre, por incomodidad, mi mamá era la única que parecía poder calmarlo, ni cuando lo amamantaba se quedaba en paz. Me di cuenta que él lloraba más en las noches sin luna, aquellas en las que yo podía sentir el aliento de las brujas respirarme en la cara, pues soñaba que ellas entraban por la ventana, quedando suspendidas sobre mi cama para verme dormir. Ellas querían su tributo, querían que ya les entregara al niño. Yo sufría, despertaba llorando, mis hermanas comenzaron a dormir en la sala. No se quejaban, pero estarlas despertando constantemente en la noche les quitaba demasiadas horas de sueño y ellas tenían cosas que hacer al día siguiente. No podía sola contra ellas ni contra la culpa de haber ofrecido a mi hijo en mi ignorancia y miedo. Hablé con mis papás, sorprendentemente solo mi papá me creía, él me dijo que tenía sentido esa sensación de incomodidad y la sombra que veía en mi rostro. Me dijo que no me sintiera culpable, que las brujas son especialistas en decir mentiras, en buscar a inocentes que llevarse, pues ellas pueden hacer lo que sea con tal de lograr que el dolor se quede incrustado en el alma de quien sea. Mi mamá, a pesar de no ser muy creyente de esas cosas, me dijo que iba a llevarme a la iglesia, quizás podría ayudarme a platicar con otros padres, con algunas de sus amigas, así yo podría sentirme más unida a Dios. Ella estaba segura de que no me había abandonado a pesar de que sentía que me estaba hundiendo sin remedio. Fui como me pidieron mis papás a la iglesia, comencé a componer un poco mi vida, ya despertaba temprano, estaba en todo momento lista con lo que necesitaba Paquito. Por una temporada funcionó, tenía la esperanza de que mi hijo, mi vida y mi familia recuperaran la tranquilidad. Las brujas comenzaron a ser menos visibles para mí. Desgraciadamente, cuando uno está más alto, más fuerte es la caída. Después de vivir los primeros 6 meses tranquilos tras el embarazo, mi pequeño enfermó de gravedad. Terminé en la sala de espera en un hospital, pidiéndole a Dios que no se llevara a mi Paquito. 2 meses pasé soportando el cansancio y los malos pronósticos, pero como un milagro comenzó a recuperarse. El agotamiento me vencía, me quebraba cada vez que escuchaba que los médicos venían a decirme que le habían hecho tal o cual cosa para bajarle la fiebre. Mientras afuera los pájaros con ojos humanos me miraban, custodiaban al niño para poder llevarse su alma con su señor. Eran esos opilotes en busca de los huesos del muerto. Las lágrimas se me acabaron, en mi desesperación juré que si mi hijo se salvaba iba a librarlo de aquella muerte segura. Dios tenía que escucharme. Mi mamá confiaba en que me escuchaba, pues también yo podía confiar en eso. Iba a hacer cualquier sacrificio para poder librar a mi hijo de las garras de aquellos entes de la oscuridad. Cuando me dijeron que por fin el niño estaba estable, sentí que el cuerpo entero se me había puesto blando, por fin sentí hambre, sueño y sed. Era como una especie de cadáver que andaba ahí solo esperando a que le regresaran su vida. Aunque mi mamá venía a ayudarme trayéndome comida o quedándose al pendiente cuando yo me iba a cambiar de ropa y bañar, mi cuerpo estaba hecho pedazos del cansancio. Lo peor era que aquellas brujas no se separaban ni un momento del lugar donde estaba internado Paco. Ahora que lo iban a dar de alta no sabía a dónde llevarlo o con quién. Todo se iba a repetir,
los sueños, las bolas de fuego a la distancia, los pájaros en la cornisa de la ventana. Ellas no iban a dejarlo tan fácilmente, cosas peores podían invocar para llevarse su alma. Con todo el dolor de mi corazón supe lo que tenía que hacer. Ellas no iban a dejarnos en paz hasta que completaran su cometido. Al final yo había ofrecido a mi hijo si lo quería la bruja, y queriendo o no queriendo tenían que cobrarse. Las brujas jamás perdonan ni olvidan. Lo mejor era dejar de ser la madre de ese niño, entregárselo a alguien más, sacarlo del radar de las 3 arpías que lo rondaban. Esperé unos días desde que tomé la decisión de escapar de mi casa. Guardé poco a poco algunas cosas, destruí otras. El sábado por la madrugada salí sin ser vista con el bebé en brazos. Tomé el primer camión que encontré en la central, no me importó a dónde, pero me subí y me fui. El camino fue duro, todo el tiempo sentí que me miraban, escuchaba pasos, gemidos y aullidos, las sentía cerca. Afortunadamente las mujeres esas no podían venir tras nosotros, había logrado engañarlas bañando con agua bendita al niño, la noche antes de fugarme de la casa de mis papás. Para que el plan funcionara bien y Paquito jamás tuviera que luchar por su vida contra aquellas novias del diablo, tuve que hacer el sacrificio más grande de toda mi vida. Lo dejé afuera de un convento en la ciudad donde terminé tras varios días de camino. Después de eso también me fui del estado. Rezo para que jamás le pase nada, que tenga buena salud y viva feliz, lejos de aquella ciudad sitiada por las brujas. Me fui lejos para protegerlo, no regresé ni volví a contactar a mi familia, busqué la forma de desaparecer, no podía ver a los ojos a mi padre, que tanto me apoyó y creyó en mi desgracia, no podía decirle que no podía proteger a mi hijo por culpa de mi falta de fuerza. Lo mejor fue esto, mi niño ha de encontrarse mejor, él es una gran luz y va a encontrar un buen lugar donde lo quieran, lo sé, lo siento en mi corazón porque lo peor que podía pasarle era quedarse conmigo. Va a estar bien siempre que no esté cerca de él. Relatos escritos y adaptados por Mauricio Farfán.